Esta es Furia Mariposa Radio. No me voy. Volvió el bloque No Fue Magia. Y traemos una historia nueva para poder compartir con ustedes. Porque hay historias que empiezan con un encuentro y otras con lo que nunca se pudo decir. Esta es la de un hombre que aprendió un idioma solo para seguir una conversación que quedó suspendida en el tiempo. Entre cárceles, exilios y montañas nevadas, lo que parecía un silencio definitivo terminó convirtiéndose en una de las voces más potentes de la literatura mundial. Volvió el bloquecito No Fue Magia, ¿eh? Estamos acá de nuevo porque la gente lo pedía, más que nada ustedes dos. Ay, lo tengo apagado. Ustedes lo pedían, ustedes lo querían, ahí lo tienen, como dice Guillaquino. Como dice Guillaquino. Un tema de Babasónicos, chicos. Bien. Pobre Duende, temazo. Escúchenlo. ¿Pobre Duende? Bien. El que también fue medio pobre, por lo que le pasó cuando era muy joven, es a este personaje que les voy a compartir, que también tiene que ver con algo del lenguaje, o por lo menos esta historia de él tiene que ver mucho con el lenguaje. La historia arranca en San Petersburgo, en la época en que se llamaba Leningrado, en una escuela que estaba enfrente de una fábrica de armamento, que estaba al lado de un hospital que pertenecía a la prisión más famosa de toda Rusia, llamada Las Cruces, con más de 999 celdas. En esos primeros años de posguerra existió un pequeño pelirrojo llamado Josip Brodsky, posteriormente conocido como Joseph Brodsky. Este colorete fue a esta escuela que les contaba hasta que lo echaron y consiguió trabajo en ese arsenal, hasta que lo arrestaron y fue a parar ya en muy mal estado a esa cárcel, donde lo despacharon al pabellón de enfermos mentales y donde lo ponían a pasar la noche empapado con manguerazos de agua helada y envuelto en un chaleco de fuerza. Pará, ¿pero por qué? Cuando estos tipos de chalecos se enfrían y se contraen, es cuando realmente le hacen honor a su nombre. El tipo este fue como acusado de parasitismo social. Era una forma de conducta en la que un individuo o grupo se beneficia a expensas de otros sin contribuir de manera significativa o adecuada a la sociedad. Pero qué bien que nací en 1990. El boludo. tipo era un poeta, y no en Rusia. un vago. Acá se hace lo mismo, pero eso se llama xenofobia, básicamente. Era un tipo Parasitismo que era, social. claro, parasitismo social. Tenía como ¿no? Hablando del lenguaje, ¿no? Sí, Una sí. forma de marcar a alguien que supuestamente no hace nada por la sociedad. Que no hace, no, y se beneficia aparte. Y que se beneficia no haciendo nada. El chabón era un poeta. Planeros Eso. le dirían en Argentina. También, sí. Bien. Bueno, antes lo habían llevado a juicio, antes de ir a la cárcel, ¿no? Por parásito, por poeta, por judío también. En determinado momento del proceso, algo que cuando lo leí me dio mucha gracia y dije, bien, loco. O sea, o por lo menos dije, estoy con este chabón. En el proceso el fiscal le preguntó, ¿y a usted a quién le dio el diploma de poeta? Y el Colorado Brodsky con 21 años le contestó, ¿y a usted a quién le dio el diploma de ser humano? Un grande, boludo, con las palabras. Y lo mataron, fin. Esto no fue magia. No lo mataron. Oh. De la cárcel lo mandaron a Siberia. Dentro de los términos soviéticos, el chabón zafó, porque estuvo 3 años en una huerta colectiva.
Después volvió a Leningrado, hasta que se terminaron casando de él y lo expulsaron de la Unión Soviética. O sea, el chabón no Terminaron soportaba expulsando. ni en la cárcel. Pero que, además el chabón no era que era una persona que era... ¿Pero qué como hacía muy para molestar? No, escribía y decía cosas que estaban en contra de lo que era la sociedad. Pero si lo rusa tenías en en la ese cárcel momento. ya, ¿cómo puedes seguir molestándote tanto? Y porque tenía libros para leer. ¿Para qué le das libros? Somos boludo. ¿Cómo? ¿Para qué le das libro? Además, clave ese libro. Sacale la Vic. El pelirrojo Brodsky. Cortale las manos. Bueno, Pero claro. Es que sí. para eso mataron. Podría haber gobernado en digamos, esa ¿no? época. Hubieran aceptado mis ideas. Bien. Hasta que se terminaron casando de él y lo expulsaron de la Unión Soviética. El pelirrojo Brodsky bajó de un avión en Viena sin pasaporte y sin una moneda. Las autoridades migratorias le preguntaron si conocía a alguien en el país y Brodsky sabía que Auden, un autor británico, uno de esos libros que tenía en la cárcel eran de Auden, su ídolo, ¿no? El gran poeta inglés, un ídolo absoluto, y que Auden, ahí en Viena, tenía un lugar en las montañas austríacas. Las autoridades migratorias contactaron al viejo poeta inglés y este aceptó encantado hacerse cargo del indeseado Colorado sin patria. Ay, No. sí, un fan que viva conmigo y que me idolatre en mi casa. No solo se lo hizo traer y le dio cobijo en su cabaña alpina, en 72 horas vertiginosas le consiguió papeles y un puesto en una universidad en Estados Unidos. Y después se lo llevó a Londres, donde lo presentó al mundo en un legendario festival internacional de poesía. O sea que este Brodsky se las traía. Pero grosso, porque si un chabón como Auden, muy reconocido también, lo ve al toque y dice, este chabón tiene algo. Durante esas 2 Estás 72... confiando mucho en Auden vos, ¿Eh? Sí. Vos estás confiando No mucho crean en en Auden. esas cosas porque Yo- no tenemos todos un Auden. Yo no leí mucho Auden, no sé si está tan bueno, no sé, Jeremías. No importa. Por ejemplo, yo creo que este Brodsky es como el Borges ruso. El Borges ruso, me gusta. Sí, el Borges ruso. Durante esas 72 horas, las únicas en que estuvo frente a frente con Auden, Brodsky solo pudo escucharlo en silencio. Ah, no se hizo tanto cargo entonces, fueron No, 72 no, no. horas. 72 horas en las que Que tampoco se lo bancó. Brodsky y Auden Es que- estuvieron mano a Por mano. más que te idolatren en un momento, dale, boludo. Es déjame. como, pero no, pero el tipo lo echaron de la casa que lo vienen echando, de la secundaria, de la universidad, lo metieron preso, lo echaron de la cárcel, lo echaron de Siberia, lo echaron de la URSS, lo echaron de Stalingrado y lo echaron de la casa de Auden, boludo. O sea, Un chabón. tipazo Auden. Un tipazo 72 horas se lo bancó Auden, Se boludo. lo bancó, le dio, Y le dio trabajo en papeles, Estados todo. Unidos, lo llevó a Estados Unidos, lo presentó en sociedad en Londres. Bueno, así todo, durante esas 72 horas, las únicas que estuvo frente a frente con Auden, Brodsky solo pudo escucharlo en silencio. Su inglés, aprendido a solas en la URSS, con un diccionario y una antología de poesía inglesa hecha hilachas, donde había descubierto a su ídolo, a duras penas le daba para seguir la legendaria, prodigiosa parla de Auden. Ni hablar de poder decirle lo que había significado su poesía para él, que era un refugio más que nada en las épocas tal vez más fuertes. Un año después, Auden muere. O sea, las únicas Qué ortiga. 72 horas fueron las únicas en las que él, Que lo vio fue en ese momento. y nunca habló con él. Habló poco, porque Claro. no podía hablar. Solo lo escuchó y... Solo lo escuchó. Un año después, Auden estaba muerto. Y no lo habrá entendido del todo, ni siquiera. Tal vez chupó Solo, mucha claro, solo información. solo absorbió. Brodsky se enteró por los diarios, no había vuelto a verlo ni a hablar con él. Ese mismo día empezó a escribir en inglés. Los poemas los siguió escribiendo en ruso, pero desde ese día empezó a escribir prosa en inglés. Cuando se animó a publicarla, resultó ser una labia precisa. Era su manera de hablar con Auden, de decir todo lo que no le había podido decir en aquellas 72 horas entre las montañas de Austria y Londres. Él mismo lo confesó cuando le dieron el premio Nobel por todas sus obras o gran parte de sus obras en inglés. Primero citó unas palabras de su maestro,
Entrega de premios a la que lo echaron también. El premio Nobel no lo echaron, lo No entregaron. se lo Sí, dieron, no. pero le dijeron, "Vale, tomá a casa". ¿Cómo sabes? Y porque es boludo. Es que si no es contrafáctico. ¿Porque era pelirrojo? Bueno, ojo, Ojo, no me quiero poner Cartman, pero. Bien. Primero, él mismo lo confesó, cuando le dieron el Nobel, primero citó unas palabras de su maestro, todo escritor tiene un amigo imaginario, y después dijo, soy un poeta judío, mi lengua es la rusa, pero escribo cosas en inglés que son mi forma de encontrarme con él para hacer lo único que se puede hacer con un hombre mejor, seguir la conversación. En eso consisten, creo yo, las civilizaciones. Una gran frase. para cerrar. Enamorado. Enamoradísimo. Enamoradista. De ese chabón. Hasta el culo. De esa forma, hasta el culísimo, hasta el culísimo. Bueno, esa es la historia de Brodsky, un datito de color. La maleta, o sea, el maletín, o sea, la valija, con la que Brodsky abandonó su patria el 4 de junio de 1972, en la que llevaba una máquina de escribir, 2 botellas de vodka y una colección de poemas de Auden. La Con los que se maleta hacía la paja. se exhibe en el museo de literatura más importante de Rusia, hasta el día de hoy. Esa es la historia de Brodsky, Auden y el lenguaje. Muchas gracias, Jeremías. Gracias a vos, Bebote. No hacía falta que hagas esto. ¿Crees que queda lindo? Lo hace Queda lindo. bonito, queda bonito. Bueno, puta Qué madre bonito, que te bonito. parió.